Tiene la palabra. Gracias, presidente. Como decía recién el diputado Tonelli, sin perjuicio de nuestro acompañamiento a los 3 decretos en tratamiento, básicamente a lo que tiene que ver con la prórroga que disponen de las medidas de aislamiento social y obligatorio, sí queremos hacer notar que en el artículo 3º del decreto 408 y en los artículos 3, 4 y 5 del 459, se habilitan excepciones a las medidas de aislamiento. Y estas excepciones se ponen en cabeza, dicen los decretos, de los gobernadores y gobernadoras de provincias. Y entendemos que al estar así concebidos, hay una afectación del sistema federal. Y decimos esto porque no podemos dejar de tener presente que la medida de aislamiento impone una restricción severa al derecho de circulación que está reconocido a todos los habitantes de este país en el artículo 14 de la Constitución. Y expresamente dicen, y con razón, esos decretos en sus fundamentos, que el sustento de esta restricción está en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 12, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, que lo habilita cuando hay razones que hacen a la necesidad de preservar bienes tales como la seguridad de la nación o, en este caso, la salud pública. Pero pone otra condición, ambos instrumentos, que es que esas restricciones provengan de una ley. Por eso mismo, estas restricciones han sido impuestas en sucesivos decretos de necesidad y urgencia que ante la emergencia operan como una disposición de carácter legislativo y por eso aquí estamos tratándolos en el marco de lo que dispone la Constitución Nacional como medida de fiscalización de esa facultad excepcional del presidente de la Nación. Ahora bien, la excepción a esas medidas que aquí se habilita y que compartimos, en el caso del decreto 408, sin más, en el caso del decreto 459, estableciendo en esos 3 artículos una distinción según se trate de departamentos o partidos de menos de 500.000 habitantes, de más de 500.000 habitantes, a excepción del AMBA y del AMBA, respectivamente, le da esa atribución, les da a estos decretos esa atribución, decía, a los gobernadores y gobernadoras. Y es ahí donde está nuestra observación, porque en rigor de verdad, la excepción debe ser puesta o debió haber sido puesta en cabeza de los estados provinciales y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y después, estos estados, parte en su autonomía de la federación, del Estado federal, de acuerdo a su ordenamiento interno, específicamente de acuerdo a su constitución, establecerá cuál es la autoridad competente. Concretamente lo que estamos diciendo es que con este diseño, con esta forma de resolver la cuestión del decreto 408 y el decreto 459, está generando una intromisión indebida del Estado federal al interior de la autonomía de cada provincia. Y específicamente observamos eso, porque no se advierte cuál es la razón para pasar por arriba de la autonomía provincial y arrogarse desde un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que la competencia para exceptuar y para intervenir en una norma que tiene que ver con restricción de libertades fundamentales sea llevada a cabo por el Poder Ejecutivo de cada provincia, cuando en realidad habría que estar a lo que disponga cada constitución provincial. No es el Poder Ejecutivo Nacional el que tiene la palabra en esto, habida cuenta de lo que dispone en el artículo 5 de la Constitución Nacional, el artículo 121, que le reconocen a cada provincia la autonomía para darse sus propias instituciones. Y mucho menos si tenemos en cuenta también la supremacía normativa de las normas en las que se fundan estos decretos. Repito, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 23 de la Convención Americana, que refieren a que la suspensión y todo lo atinente a la restricción de estas libertades de circulación tienen que ser de fuente legal. Después, si cada provincia, por razones de emergencia, tiene que acudir a un decreto de necesidad y urgencia, será una cuestión de cada provincia. Pero no nos parece apropiado
que los decretos avancen sobre estas autonomías provinciales. Tal vez partiendo de una tendencia que observamos, particularmente desde el inicio del periodo ordinario de sesiones, que es, bueno, la concentración de atribuciones y de poderes en el Poder Ejecutivo. Tal vez este modelo o esta forma de concebir la cuestión ha llevado a trasladar esa forma de resolver la cuestión a estos decretos a la hora de reconocer en las provincias la facultad de establecer excepciones. Y respecto al 409, que también está en tratamiento, y por supuesto, como dijo el diputado Tonelli, considerando su validez, sí quiero hacer el señalamiento que el 409, lo que en realidad prorroga del decreto 331 es el programa de asistencia a los residentes argentinos que han quedado varados en el exterior. Y sobre este particular, quiero decir que ese programa, que por supuesto celebramos y coincidimos en que sea prorrogado, como lo dispone el 409, lo que habría que revisar es la vigencia efectiva de esa norma. Porque la verdad es que hemos recibido innumerables, yo le diría centenares, de reclamos de compatriotas que han quedado varados en el exterior, que la verdad es que no están siendo atendidos. Prácticamente muchos de ellos han sido abandonados. Y no me refiero solamente a la repatriación, porque reconocemos que es complejo, sobre todo en aquellos casos en donde la modalidad de transporte es por vía aérea, pero le voy a referir, presidente, situaciones que se dan acá, en la provincia del Chubut, que hemos vivido en estos días, compatriotas nuestros que están a apenas 400 kilómetros de las ciudades de Chubut, o en algunos casos a apenas 3 o 4 kilómetros, son pobladores rurales, gente que está con dificultades para la subsistencia, incluso gente de mucha edad, que han quedado del otro lado de la frontera. Por ejemplo, le puedo señalar pobladores que en el llamado Paso Bolsón, que vincula a Lago Puelo en la provincia del Chubut, con la localidad, una pequeña localidad chilena que se llama Segundo Corral, o pobladores de otra localidad muy pequeña de la provincia del Chubut, como Aldea Biglione, cuyos pobladores, algunos de cuyos pobladores han quedado del otro lado de la frontera, en una localidad muy pequeña que se llama Lago Verde. Pasa con vecinos de Comodoro Rivadavia que han quedado, que por razones de vinculación familiar muy fluida con la localidad de Coyhaique, en la 11ª región chilena, quedaron allí y allí están, a la buena de Dios, desde el 20 de marzo. Y no hay forma de que se considere siquiera la habilitación ad hoc de un paso fronterizo como el delito 50 para que puedan volver. Muchos están con sus propios vehículos, otros están recibiendo la asistencia del Estado chileno y contamos con el compromiso de la República de Chile para trasladarlos en buses hasta el puesto fronterizo. Entonces, creo que más allá del beneplácito, porque la norma los considere y porque se está prorrogando la vigencia de esa norma, lo que sí tenemos que decir es que en los hechos, en la realidad práctica, todos estos argentinos, y no estoy hablando solamente de gente que está en Europa o que está en Estados Unidos, estoy hablando de ciudadanos que, como pasa en tantas otras provincias que tienen vínculo fronterizo con los países vecinos, han quedado en esta situación y no están recibiendo absolutamente ninguna asistencia. En algunos casos sí, y debemos destacarlo, están recibiendo el acompañamiento de consulados argentinos, como el caso del consulado argentino en la ciudad de Concepción, en Chile, que han trabajado con muchísimo ahínco y han organizado un operativo retorno para el día miércoles y el día viernes de esta semana. Pero en otros casos no están recibiendo la misma atención y ni siquiera una asistencia de tipo alimentaria. Así que aprovechamos la oportunidad del tratamiento de este decreto para llamar la atención sobre este punto y bueno, y también pedir el acompañamiento y el pronunciamiento de la comisión para que más allá del acto formal de dictaminar la validez de este decreto 409, llame la atención de las autoridades pertinentes del ámbito del Poder Ejecutivo para que asista efectivamente a todos estos compatriotas. Muchas gracias, presidente.